Pues yo creo que el periodismo tiene una mala salud de hierro. Es verdad que, como todos sabéis, hay una crisis mundial que ha hecho que todos los medios de comunicación se resientan, que se ha producido una fuga de cerebros periodísticos hacia el desempleo, empujados por las empresas que no pueden pagar determinados pesos periodísticos. Y entonces eso ha sido sustituido por una especie de locura, en mi opinión, no sé si estarás de acuerdo o estaréis de acuerdo, con la historia de que los periodistas ya no son necesarios, que la información está en todas partes, que todo el mundo se ha convertido en periodista. Yo soy radicalmente contrario a esa postura. No todo el mundo es periodista y la información no se encuentra en todas partes. En un momento de saturación de la información, en un momento en un desborde de información, pues lo hablábamos esta tarde con mi colega Pera, que cuando hay una inundación lo primero que falta es el agua potable. Y cuando hay una inundación de información, lo primero que falta es la información de verdad. Por tanto, creo que los periodistas tenemos el futuro asegurado. Tenemos el futuro asegurado si ustedes empiezan a creer en nosotros, que no creo por ahora. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de encontrar el agua potable y de darles a ustedes el agua potable para que puedan beber de esa información y estar informados y conformar su opinión. Nuestra labor es encontrar la verdad, buscar y desechar todo lo que aparece como mentiras en red. Y después hay otra cosa, y es que hay una cierta sensación, en mi opinión, de que el mundo se ha tribalizado y que la gente está dispuesta a creer en lo que le refuerza sus ideas preconcebidas y no a ser capaces de tener información y a partir de eso hurgar en la verdad. Es decir, da la impresión de que de que la ciudadanía necesita que le reafirmen en sus convicciones. Hemos perdido el espíritu de la Ilustración, en el que nos decían que había que leer muchas cosas, que había que enterarse, que había que hablar, que había que preguntar y a partir de ahí conformar una opinión. En este momento, lo que nos dice el jefe de la tribu nos lo creemos y lo que dice el resto de gente lo desechamos. Y estamos incluso dispuestos a defenderlo con nuestra vida. Y después, yo sé que las facultades, las escuelas de periodismo enseñan las W, ¿no? Dónde, cómo, cuándo, quién, a quién, etc. Yo creo que eso ya debemos comenzar a superarlo. Yo creo que es lo que nosotros llamamos las 4 Cs, que sería conocer, comprender, comprobar y contar. Conocer hechos informativos. Y difícilmente puedes contarlos si no los comprendes. ¿Cuántas veces han ustedes visto en televisión, en la radio, o incluso en algún periódico que tiene más tiempo de reflexión, cosas que no entienden ustedes y precisamente no las entienden porque las que las han escrito tampoco las había entendido? De manera que hay que preocuparse por comprender las cosas para poderlas contar y, desde luego, comprobarlas. Yo creo que un periodista con una 5ª C, que sería la curiosidad, conocer, comprender y contar, es un periodista que tiene futuro. Y tendrá siempre futuro porque, como apuntábamos antes, solamente a partir de estas 5 Cs podemos bloquear todo el mundo de mentiras que nos cuelan en las redes y a veces en los medios tradicionales. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.